Yo soy don Aurelio Campos. Tengo 73 años y estas manos con cicatrices, las mismas que levantaron muros para cientos de familias, fueron tratadas como una vergüenza por la mía. Anoche, mientras regaba los rosales que planté para mi esposa Isabel, escuché a mi hija Jimena decir por teléfono que yo huelo a cemento, que mis manos son ásperas como un obrero, y que prefería inventar que estaba enfermo para que no me vieran en su boda. No fue un chisme ni una sospecha, eran sus palabras desnudas atravesando la ventana como una navaja. Y aquí estoy, con el corazón hecho polvo y la frente en alto, porque lo que me hicieron no fue un desplante. Me borraron de la mesa que yo mismo pagué. La noche había comenzado con promesas y listas. El salón Hacienda Los Pinos listo. Los mariachis confirmados. El vestido colgado como una nube cara. Yo contaba recibos, señalaba horarios, afinaba detalles. Había vendido el terreno de mi vejez para que todo fuera perfecto. Y sin embargo, mientras el agua caía sobre las raíces de los lirios, escuché a mi hija susurrar que le daba pena presentarme ante los suegros por mi olor a cemento, como si la dignidad pudiera olerse o la decencia llevar perfume. Ese fue el primer ladrillazo en el pecho. El segundo fue oír la risa complaciente de Luis Morales, su prometido, aceptando el plan de dejarme fuera. No soy un santo ni un mártir. Soy un albañil jubilado que aprendió a respirar despacio cuando el dolor muerde. Me quedé inmóvil mirando mis manos, esas que acarrearon costales, mezclaron mezcla, curaron grietas, manos que levantaron la casa donde mi hija hoy duerme. Y pensé, si mis manos son motivo de vergüenza, entonces también lo son los techos que la cubrieron, el pan que comió, la universidad que pagué. Entendí que el insulto no venía a mi nariz ni a mis dedos, venía a la historia entera de nuestra familia. Por eso, cuando hoy ves este brindis congelado en la pantalla, los invitados en silencio, las copas a medio alzar, las luces deteniéndose como si el tiempo obedeciera a mi voz. No es un capricho de viejo, es la cara visible de una decisión. La decisión de no comprar el amor de nadie con mi humillación. La decisión de decir en voz clara, la dignidad no se vende ni a meses sin intereses. Sé que algunos dirán que debí callar por el gran día, que los trapos sucios se lavan en casa. Yo digo, la vergüenza no es ser albañil. Vergüenza es avergonzarse del que te lo dio todo. Cuando mi hija decidió esconderme como un mueble viejo, me expulsó del cuadro familiar. Y si yo ya no estaba en el cuadro, entonces también retiré mi marco, quité mi firma, detuve pagos, apagué la música antes de que empezara. No por venganza, sino por la única herencia que aún puedo dejarme a mí mismo. Respeto. Mírame bien, traje negro gastado, corbata bien puesta, espalda recta. No huele a colonia importada, huele a verdad. Subo al escenario del salón que yo reservé. Tomo el micrófono y siento cómo las palabras pesan como bloques, pero se colocan derechas, una sobre otra, hasta armar la única casa que nadie podrá derribarme, mi versión de los hechos. Si hoy hablo es porque me lo gané con cada gota de sudor. Y antes de que alguien diga que exagero, que todos dicen cosas feas por nervios, déjame dejarlo claro, no fue un arranque, fue un plan. Le diremos a mamá y papá que Aurelio está mal de la espalda, que no conviene que vaya, dijo una voz que yo crié con canciones y consejos. Así evitamos incomodidades, remató el muchacho que me llamaba don Aurelio mientras contaba mis billetes. La incomodidad eran mis manos. La solución, esconderme. Esa es la verdad que sostengo en el filo de esta copa. Por eso, cuando leas el texto de mi miniatura, sabrás que no es una frase para ganar clics. Mi hija dijo, mi papá huele a cemento, me da vergüenza. Y cancelé la boda. No es marketing. Es un acta notarial de mi frontera. Yo no destruí una fiesta. Evité que se construyera sobre mi humillación. Nadie debería inaugurar un matrimonio pisoteando al padre que lo financió. Y ahora, promesa para ti y para Jimena. Hoy te haré escuchar, hija, tus propias palabras. No para crucificarte, sino para que entiendas qué derrumba de verdad una casa. No son los sismos ni la lluvia. Es el desprecio desde adentro. Hoy pondré sobre la mesa los recibos, los contratos y la cinta, o si lo prefieres, la memoria exacta de cada frase,
para que quede claro por qué un viejo con manos ásperas eligió la verdad en vez del aplauso. Si llegaste hasta aquí, acompáñame estos minutos. No te pido compasión, te pido oídos limpios. Yo hablaré de rosas, de facturas y de una llamada nocturna que cambió mi apellido por Estorbo. Te contaré por qué bloqueé mi cuenta. Llamé a Hacienda Los Pinos y dije frío como un plomo. La novia ya no necesita estos servicios. Y también te diré lo que aprendí en obra. Cuando una trave está podrida, no se maquilla, se reemplaza. Cierro este primer tramo con el mismo pulso con que coloqué mi primer tabique, firme y parejo. Habrá quien me odie por lo que hice y habrá quien lo entienda a la primera. De un lado y del otro yo seguiré siendo el mismo. El hombre que prefirió quedarse solo con su nombre limpio antes que rodeado de brindis con el alma sucia. Cuéntame desde qué ciudad nos ves y suscríbete si crees, como yo, que la dignidad no se vende, ni se alquila por una tarde con orquesta. Me siento otra vez en mi mesa de siempre, en la cocina modesta de Puebla donde he vivido más de 3 décadas. Frente a mí se apilan los recibos, facturas y contratos que fui acumulando durante 18 meses para la boda de Jimena. Son papeles manchados de tinta y sudor, pero cada uno cuenta una historia. ¿Cuántos ladrillos cargué? ¿Cuántas horas de jornada extra acepté? ¿Cuántas noches dormí apenas 3 horas para que nada faltara? En ese desorden de documentos no hay lujo, hay amor. Y sin embargo, ese amor se transformó en vergüenza en boca de mi propia hija. La regadera de hierro descansa en el rincón de la cocina. Está vieja, oxidada, pero sigue cumpliendo su tarea. Mantener vivos los rosales que planté 20 años atrás, cuando Isabel todavía sonreía en el patio. Cada primavera les quitaba las ramas secas, les ponía abono, y mientras los regaba les hablaba como un loco. «Crezcan bonitas para mi princesa», decía. Hoy esas flores que iban a adornar el ramo de novia se convirtieron en el recordatorio de cuánto puede doler el desprecio. Junto a mí está el cuaderno de tapas negras. No es elegante ni costoso, pero ahí llevo las cuentas de mi vida. En sus páginas anoté los pagos del salón, el anticipo de los mariachis, el monto del vestido. También están mis notas de cada semana: comprar abono, cambiar foco del pasillo, llamar a la florista. Ese cuaderno es mi memoria, mi constancia de que nada fue improvisado, de que cada decisión se tomó pensando en ella. Y ahora lo miro y me pregunto, ¿de qué sirvió tanta disciplina si en un segundo mi hija me redujo a un olor desagradable? Cuando Isabel aún vivía, siempre me repetía una frase que quedó clavada como un mantra en mi pecho. Mira lo que hacen, no lo que dicen. Ella confiaba en que las acciones eran la verdadera medida de una persona. Yo trabajé 50 años bajo el sol con las rodillas rotas y jamás dejé que a Jimena le faltara nada. No importaban los comentarios de los vecinos ni las burlas de los patrones. Mis actos hablaban más fuerte. Y sin embargo, mi hija eligió fijarse en las apariencias, en el traje viejo, en las manos callosas. Olvidó todo lo que hice. Solo vio lo que podía señalar. La casa de 3 habitaciones donde vivo la levanté ladrillo a ladrillo. Aquí celebramos los cumpleaños de Jimena. Aquí Isabel me abrazó por última vez antes de partir. Las paredes guardan ecos de risas, llantos, canciones de cuna. No tiene acabados de lujo ni muebles de diseñador, pero cada piedra es fruto de sacrificio. Yo quise que esta casa fuera refugio, y ahora la siento como un espejo cruel que me devuelve la pregunta: ¿cómo se convierte un padre en motivo de vergüenza? Miro mis manos agrietadas, apoyo las palmas sobre la mesa y siento la aspereza contra la madera. Estas mismas manos la cargaron cuando nació. La sostuvieron en bicicleta. Le entregaron cada juguete que pidió. Estas manos escribieron cheques, firmaron contratos, construyeron sueños. Y ahora son las mismas que ella querría ocultar tras una excusa médica. No me duele solo el insulto. Me duele que reniegue de mis manos como si renunciara a todo lo que ellas construyeron por ella. El patio trasero sigue lleno de vida. Los rosales, las macetas que Isabel cuidaba, el jazmín que todavía florece cada verano. Ese rincón fue testigo de conversaciones íntimas, de meriendas sencillas, de promesas familiares. Allí imaginamos el futuro de Jimena. Allí Isabel me pidió que no escatimara esfuerzos por ella.
Hoy ese mismo patio fue el escenario donde mi corazón escuchó la traición más grande. Lo cotidiano se volvió doloroso, como si la tierra misma reprochara la ingratitud. Y pienso en lo injusto de todo. Mientras yo me aferraba a mis símbolos sencillos, la regadera, el cuaderno, los rosales. Jimena buscaba símbolos ajenos, vestidos caros, salones de banquetes, flores de diseñador. Ella quería aparentar elegancia frente a sus suegros, y para lograrlo estaba dispuesta a borrar a su padre del retrato. Ahí entendí que la pobreza verdadera no estaba en mi bolsillo, estaba en su corazón. Cada recibo sobre la mesa es un ladrillo de mi dignidad. No son simples números, son testigos mudos de que cumplí mi parte como padre. Y si ahora debo defenderme, no lo haré con gritos ni insultos, lo haré con esas pruebas, con la serenidad de quien sabe que actuó bien. El cuaderno de tapas negras será mi arma más poderosa, porque refleja que no soy un loco ni un hombre senil, sino alguien que planeó cada detalle con cuidado. Y en medio del silencio de esta cocina, escucho todavía la voz de Isabel como si hablara desde las paredes. Mira lo que hacen, no lo que dicen. Mi hija podrá decir que se avergüenza de mí, que huelo a cemento, que mis manos son ásperas, pero yo sé lo que hice. Y lo que hice me define más que lo que ella pueda decir. Por eso, aunque el corazón me sangra, levanto la cabeza y me preparo para contar la historia completa. Porque si mis actos hablan más fuerte que las palabras, entonces es momento de que el mundo escuche. Pasaron 18 meses desde que mi hija anunció su compromiso con Luis Morales. Esa noche casi no dormí. Me pasé horas contando y recontando lo que tenía ahorrado, revisando opciones, haciendo cálculos. Había un terreno en las afueras de Puebla que guardaba como mi última seguridad para la vejez. Una casita que soñaba levantar allí para rentar y tener un ingreso cuando ya no pudiera cargar ni una cubeta. Y sin embargo, cuando Jimena me abrazó llorando de felicidad con su anillo nuevo en el dedo, decidí sin titubear. Ese terreno sería su boda, su felicidad, su futuro. No me dolió venderlo, al contrario. Cuando el comprador me entregó el dinero, 750,000 pesos, sentí orgullo, como si le hubiera arrancado al destino un milagro. Pensé en Isabel y su frase eterna, «Dale todo lo mejor que puedas». Y así lo hice. Con cada billete que pasaba de mis manos a las de los proveedores, no veía números. Veía sonrisas de mi hija caminando hacia el altar con lirios blancos en las manos. Para mí no había sacrificio. Había propósito. Lo primero fue asegurar el salón de banquetes más hermoso de Puebla. Hacienda Los Pinos. Columnas de cantera, fuentes iluminadas, jardines enormes como de película. 100 veces imaginé a Jimena entrando por ese pasillo, radiante, con todos los invitados girando a verla. Firmé el contrato sin pestañear, aunque el precio era una fortuna para un hombre como yo. Cada peso valía la pena si se trataba de cumplir el sueño de mi princesa. Después vino el vestido de novia, una de las decisiones más difíciles y más caras. Jimena insistió en que debía ser de la diseñadora Valentina Ramírez, la misma que vestía a las hijas de políticos y empresarios. 85,000 pesos costó ese vestido blanco con encajes y perlas diminutas que parecían estrellas cosidas. Yo la vi probárselo en el taller y se me nublaron los ojos. Le dije bajito, «Pareces reina», y ella sonrió como niña. En ese momento supe que había valido la pena cada jornada extra que trabajé bajo el sol. Las flores fueron otro capítulo. Desde niña, Jimena me repetía, «Papá, cuando me case, quiero lirios blancos, los más hermosos del mundo». Así que cuando la florista me mostró el catálogo, señalé sin dudar lirios y rosas blancas, decenas de arreglos para la iglesia de San Francisco. Firmé el pedido imaginando cómo ella recordaría esas flores el resto de su vida, diciendo, «Mi papá me cumplió el sueño que le conté desde que tenía 6 años. No escatimé en nada. Contraté al mejor mariachi de la ciudad, al fotógrafo que trabajaba para el gobernador, al cocinero más reconocido de Puebla. Cada detalle estaba pensado para que Jimena se sintiera como una princesa en su propio cuento. Y en mis noches de insomnio, repasaba una y otra vez las cuentas, sonriendo al ver cómo todo encajaba. La música, las luces, los invitados. No había nada fuera de lugar. Era mi obra maestra, mi construcción más grande, solo que esta vez no eran paredes de ladrillo,
sino recuerdos. Mientras otros padres pensaban en ahorrar para sí mismos, yo gastaba todo en ella. El colchón de mi cama estaba viejo, con resortes salidos, pero preferí dormir incómodo antes que escatimar en su vestido. Mis botas tenían agujeros en las suelas, pero me negué a comprar nuevas. Cada peso guardado era un peso para su boda. Incluso pospuse el tratamiento dental que necesitaba porque los ahorros eran sagrados. Debían servir para cumplir cada uno de sus caprichos. La salud podía esperar. Su boda no. Hubo tardes enteras en que nos sentábamos juntos a revisar catálogos, menús, listas de invitados. Jimena me preguntaba con ilusión, «Papá, ¿cuál canción prefieres para mi entrada?» Yo la miraba y me sentía útil, indispensable. Sentía que todavía tenía un papel importante en su vida, como si la ausencia de Isabel se llenara con esos momentos de planeación. Para mí, esos 18 meses fueron un regalo. Me devolvieron la sensación de estar construyendo algo solo para mi hija. Recuerdo cuando vimos juntos el local de repostería. Ella probaba pasteles, me daba a oler cada muestra, me pedía opinión. Yo asentía serio, fingiendo ser experto, y ella reía porque sabía que lo hacía por amor. Todo eso está escrito en mi cuaderno de tapas negras. Nombres, fechas, montos, comentarios de cada cita. No es solo un registro financiero, es la bitácora del amor de un padre convertido en logística. Y aquí está lo más doloroso, escuchante. Mientras yo creía que levantaba el palacio de sus sueños, Jimena estaba levantando otra cosa en secreto, un muro invisible entre ella y yo. Un muro de apariencias, de vergüenza, de deseo de que sus suegros no supieran que detrás del banquete, del vestido y de las flores estaba el dinero de un albañil jubilado que vendió hasta su vejez por ella. Y aunque aún no lo sabía, cada sacrificio que hice fue la piedra que ella luego me arrojaría como reproche. Era una tarde común en Puebla, con ese aire tibio de verano mezclado de polvo y jazmín. Yo estaba en el patio como cada día, con mi regadera de hierro en la mano, dispuesto a darles agua a los rosales. Los mismos rosales que planté hace 20 años, cuando Jimena aún era una adolescente que corría por la casa con moños en el cabello. Cada flor era un símbolo de mi paciencia, de mi amor, de los años que Isabel y yo invertimos en criarla. Ese día, al acercarme al primer arbusto, escuché lo que ningún padre merece oír. La ventana del cuarto de Jimena estaba abierta. Su voz bajaba clara, animada, cargada de ilusión. Al principio sonreí. Pensaba que hablaba con Luis, su prometido, sobre la boda. Escuché cosas normales. Invitados que confirmaban qué vestido usaría la madre del novio, los horarios de la maquillista. Seguí regando sin prestarle mucha atención, feliz de oírla tan contenta. Pero de pronto la conversación cambió de tono y cada palabra empezó a golpearme como martillazos en el pecho. «Amor, estoy tan nerviosa por mañana», decía Jimena, «pero no por la ceremonia ni por los invitados, sino por mi papá». Me quedé inmóvil. ¿Por mí? ¿Qué podía preocuparle de mí, si lo había dado todo? Incliné la cabeza sin querer, como quien trata de atrapar mejor la señal de una radio. Y entonces llegó la daga. «Es que mi papá es tan desagradable. Siempre huele a cemento aunque se bañe. Tiene las manos ásperas, callosas, como un simple obrero. Me da tanta pena con tus papás». La regadera tembló en mis manos. El agua empezó a caer en cualquier parte, menos en las raíces. Sentí que todo el jardín giraba a mi alrededor. ¿Pena? ¿Desagradable? ¿Así me veía mi propia hija? Esas palabras fueron más duras que cualquier insulto de patrón altanero, más duras que las burlas de colegas en obra. Porque de los extraños uno espera desprecio, pero de la sangre, de la carne de tu carne, uno espera orgullo. Y lo que recibí fue vergüenza. Luis contestó con voz tranquila, casi riéndose. «No te preocupes, amor. Mis papás saben que lo importante eres tú». Pero Jimena insistió. «No entiendes. Tu mamá es tan elegante, tu papá tan refinado y el mío es un albañil con un traje viejo. ¿Cómo se va a ver al lado de ustedes?» Cada sílaba era un ladrillo cayendo sobre mi espalda ya torcida por los años. Yo no escuchaba una opinión superficial. Escuchaba un juicio de condena, la sentencia de que no era digno de aparecer en la boda de mi propia hija. La regadera se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe metálico. El agua se esparció en un charco.
pero ni siquiera lo noté. Estaba pegado al tronco de un rosal, apretando las espinas en la palma hasta sangrar. El dolor físico no me importaba. Lo que me estaba destrozando era oír a Jimena proponer la mentira que sellaba mi exclusión. Podemos decir que se enfermó. ¿Recuerdas su espalda? Decimos que le volvió la ciática y que el doctor le prohibió ir. Luis volvió a reír, y esa risa fue como echar sal en la herida. Se reía de mí, del hombre que vendió su terreno, que trabajó noches enteras para costear cada lujo de la boda. Ese muchacho aceptaba con gusto la idea de quitarme de en medio, como si fuera un mueble viejo, un estorbo, un olor incómodo. Ahí entendí que no solo era mi hija quien se avergonzaba, era también su futuro marido quien avalaba esa traición. Me aferré a la cerca de madera, respirando con dificultad. La cabeza me daba vueltas. Recordé a Isabel, en su lecho de muerte, susurrándome: «Cuida de nuestra niña, Aurelio, ella es todo lo que tenemos». Y yo había cumplido al pie de la letra. Le di estudios, vestido, casa, vida. Y ahora esa misma niña, convertida en mujer, planeaba esconderme como si yo fuera un estorbo vergonzoso. No podía creerlo, pero allí estaban sus palabras flotando en el aire. «Lo importante es que no nos arruine el día con su aspecto», remató Jimena. Esa frase me atravesó el pecho. ¿Mi aspecto? ¿Mi traje viejo? ¿Mis manos torcidas por el cemento? Todo lo que yo era se reducía para ella a una amenaza estética. Lo que había construido durante 73 años quedaba reducido a una incomodidad para la foto familiar. Sentí que algo dentro de mí se quebraba para siempre. Poco después escuché cómo colgaba el teléfono y se acomodaba en la cama, tranquila, como si acabara de resolver un simple detalle logístico. Mientras tanto yo seguía ahí, con la camisa empapada de sudor frío, la sangre en la palma y el corazón deshecho. Miré los rosales, esas flores que mañana debía llevar en sus manos como símbolo de nuestra unión. Ahora se convertían en testigos de la mayor humillación de mi vida. Y entendí que nada volvería a ser igual. Esa noche, sentado en la mesa con los recibos frente a mí, repetí las frases como un eco maldito. Mi papá huele a cemento. Me da vergüenza que diga que está enfermo. Y entonces lo decidí. No iba a permitir que la boda se construyera sobre mi borramiento. No soy un fantasma ni un pretexto médico. Soy el hombre que levantó cada ladrillo de su vida, y si me quieren negar mi lugar, entonces yo seré quien tome la última palabra. Me quedé sentado frente a la mesa de la cocina hasta bien entrada la madrugada. Los recibos estaban ahí, como soldados caídos, cada uno testigo de un sacrificio que ya no tenía sentido. El silencio de la casa me pesaba más que nunca. Solo se oía el viejo reloj heredado de mi padre, marcando los segundos como martillazos. Y en ese compás entendí algo doloroso. Todo lo que había construido durante 73 años podía derrumbarse, no por un temblor, ni por un incendio, sino por la vergüenza de mi propia hija. El eco de sus palabras me perseguía. Mi papá huele a cemento. Me da vergüenza. Cerraba los ojos y la escuchaba una y otra vez, como si me las repitiera al oído. Cada vez que lo hacía sentía una mezcla de rabia, tristeza y una humillación tan grande que me costaba respirar. No me dolía el comentario en sí, me dolía de quién venía, de esa niña que yo cargué cuando apenas cabía en mis brazos, de la misma que se dormía con mis canciones roncas, de la misma que me llamaba héroe cuando le compraba una muñeca nueva. Apoyé las manos sobre la mesa y las miré con detenimiento, callosas, torcidas, llenas de cicatrices de hierro y cemento. Estas manos eran mi carta de presentación, mi historia escrita en piel, y sin embargo, para Jimena eran la prueba de que no encajaba en su nueva vida. Me pregunté entonces, ¿vale la pena seguir sacrificando mi dignidad por alguien que se avergüenza de mí? Y la respuesta, aunque amarga, empezó a tomar forma. No. Me levanté y caminé al patio. El aire nocturno olía a tierra húmeda y a jazmín. Los rosales estaban quietos, como si también escucharan mi tormento. Toqué las espinas con los dedos sangrantes y recordé cuando los planté, 20 años atrás, para que un día adornaran la boda de mi hija. Ironía cruel. Esas mismas flores serían regadas por la vergüenza de ella hacia mí. Sentí un nudo en la garganta y por primera vez en años lloré en silencio, mirando el cielo estrellado de Puebla. Pero en medio de las lágrimas, la voz de Isabel volvió a mí como un faro. «Mira lo que hacen.
no lo que dicen. Y lo que Jimena había hecho era claro: planear un futuro donde yo no existiera, donde mi lugar como padre quedara reducido a un cheque sin rostro. Isabel siempre me enseñó que la dignidad es lo único que no se negocia, y esa noche entendí que había llegado el momento de ejercerla. Si mi hija no quería que estuviera en su boda, entonces esa boda no debía celebrarse. Entré otra vez a la cocina, tomé el cuaderno de tapas negras y empecé a repasarlo hoja por hoja. Cada gasto, cada nombre, cada fecha. Era como ver desfilar frente a mí las pruebas de que no estaba loco, de que no actuaba por capricho, sino con método. Esa carpeta sería mi escudo. Y mientras pasaba las páginas, decidí lo que haría. Llamaría a cada proveedor al amanecer, cancelaría cada contrato, detendría cada pago. No porque quisiera venganza, sino porque no iba a financiar la fiesta donde yo era el indeseado. El miedo me rozaba, lo admito. Pensaba en la reacción de Jimena, en el escándalo de los invitados, en los Morales juzgándome como el viejo loco, pero al mismo tiempo sentía una calma extraña, como cuando uno termina una obra y sabe que no quedó perfecta, pero al menos es sólida. Esa calma era la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, iba a actuar no por complacer a alguien, sino por defenderme a mí mismo. Me serví un café negro, aunque ya eran casi las 3 de la madrugada. El amargor en la boca se mezclaba con la amargura del corazón, pero me mantenía despierto. Pensé en mi vejez, en la casita que ya no tendría, en la soledad que me esperaba. Pero también pensé en lo que perdería si seguía adelante con la boda. Mi dignidad, mi última frontera, y entendí que era preferible envejecer solo con respeto que acompañado de desprecio. Cerré el cuaderno, lo puse sobre la mesa junto a los recibos, y me quedé mirándolo. Era como mirar mi vida entera resumida en hojas de papel. Suspiré hondo y murmuré en voz baja, como si Isabel pudiera oírme. Hasta aquí, María. Ya no más. Y en ese susurro se selló mi decisión. No habría marcha atrás. Mi hija había elegido avergonzarse de mí. Yo elegiría no financiar esa vergüenza. Cuando el reloj marcó las 4 de la mañana, me recosté en la cama con el traje negro colgado en la puerta. El mismo con el que enterré a Isabel, y con el que pensaba asistir a la boda. Lo miré y pensé, mañana no lo usaré para sonreír en fotos, sino para cerrar un ciclo. Y aunque el sueño no llegó, la determinación me abrazó más fuerte que cualquier manta. Era la noche más oscura de mi vida, sí. Pero también la primera en la que entendí que la dignidad de un hombre no se negocia ni con la sangre de su sangre. Llamé a la administradora de Hacienda Los Pinos con la voz serena de quien ya no pide permiso. Al otro lado la señorita Concepción me respondió desperezada, como quien aún no entiende por qué alguien llama tan temprano. Le dije mi nombre. Le expliqué que yo era el padre de la novia y que por circunstancias familiares, la boda de hoy quedaba cancelada. Se oyó un silencio lleno de papeles moviéndose y una respiración nerviosa. Pero señor, las mesas, la comida, los músicos, los invitados. Respondí tranquilo, frase por frase, como si fuera una instrucción de obra. Lo siento, señorita. La novia ya no necesita estos servicios. No alcancé a sentir triunfo. Sentí solo un vacío limpio, el alivio de no contribuir con la mentira que planeaban. Luego marqué a Valentina Ramírez, la modista. La voz de Valentina siempre me pareció de otra clase, agua perfumada y puntadas finas. Cuando le dije que el vestido ya no era necesario, el silencio fue distinto. Primero incredulidad, luego el intento de entender si se trataba de una broma. Le expliqué sin levantar la voz. Doña Valentina, el vestido queda en su taller. No lo entregue. Ella preguntó por Jimena, por el pago, por la devolución. Le contesté con la frialdad de quien ya hizo cuentas. Eso lo arreglaremos más tarde. Hoy la prioridad es la verdad. Colgué con las manos algo temblorosas, pero con la sensación de que, por fin, alguien más aparte de mí sabía que no iba a permitir la farsa. La lista siguió. La florista, Doña Clara, que había cortado lirios blancos la semana entera. Los mariachis que ya afinaban los instrumentos. El fotógrafo que esperaba cruzar miradas con el gobernador. El cocinero que tenía todo el menú en la cabeza. Con cada llamada me encontré describiendo la misma frase. Simple y contundente.
La novia ya no necesita estos servicios. Hubo llantos resignados, explicaciones de logística, personas que ofrecían devoluciones o trataban de convencerme de que posponer era mejor que cancelar. Respondía lo mismo. No se pospone, no se celebra sobre humillación. No escuchaba reproches. Escuchaba las cajas de la vida desplazándose en su lugar. Después fui al banco. Entré con el paso lento de quien mide cada movimiento. El joven de la ventanilla, Carlos, me vio entrar con esa mezcla de cariño y pena que la gente joven tiene por los viejos. Le dije directamente, quiero bloquear la cuenta temporalmente. Ninguna operación sin mi presencia física. Me pidió una razón y yo le di la verdad en voz baja. No deseo que mi dinero sirva para una fiesta donde me tratan como un estorbo. Hice firmas, sellos, papeleo. Puse trabas que requerirían mi firma presencial para cualquier débito. No era un capricho. Era cortar el flujo que alimentaba la farsa. Regresé a casa y escribí la nota. No fue una carta larga. Las palabras justas pesan más que ríos de reproches. Palomita, escuché tu conversación. No voy a ser parte de una boda en la que me avergüenzas. La celebración queda cancelada. El dinero se queda. Tu papá vergonzoso. Firmé con mi nombre completo y la coloqué en la mesa del recibidor, donde sabía que la vería al bajar. No la empujé hacia el dramatismo. La puse con la misma calma con la que coloqué el primer ladrillo de mi casa. Firme, visible, indiscutible. Mientras llamaba a cada proveedor, notaba el murmullo colectivo. Los rumores viajaban más rápido que la sangre. Pronto algunos invitados empezaron a llamar, confundidos, otros pasaban por la puerta de la casa con maletas, expectantes. Jimena entró a la cocina como quien no espera encontrarse con la dignidad en carne viva. Me vio sosteniendo el teléfono y se desplomó sobre la mesa cuando vio la nota. Intentó abrazarme, pero yo me aparté. No por venganza, sino porque la herida no era para curarse con gestos repentinos. Ella balbuceó disculpas, pero las palabras ya sonaban a urgencia por lo perdido, no a arrepentimiento verdadero. Sentí el primer golpe público cuando Luis llamó furioso. Se oyó la voz del hombre que se creía dueño de las certezas. «Señor Vargas, esto es inaceptable. Nos está arruinando. Esto tiene consecuencias legales». Le colgué con calma. No quise pelear en ese momento. Sabía que el conflicto se resolvería en otros escenarios. Mi prioridad fue cerrar los canales de gasto y mostrar con hechos que no iba a sostener una farsa que borrara mi lugar. La policía de la apariencia no me impondría su ley. En los ojos de algunos vecinos observé algo nuevo. Respeto mezclado con sorpresa. Doña Lupe, la vecina de al lado, me trajo una taza de café y me dijo en voz baja: «Antonio, hiciste lo correcto, aunque duela». Esas palabras me llegaron como un yeso que empieza a secar una herida. No era recuperar a mi hija, era recuperar la conciencia de que había límites que nadie, ni siquiera los hijos, pueden cruzar sin pagar un precio moral. La casa se fue quedando silenciosa, con el ruido de la ciudad de fondo. A cada llamada cerrada sentía abrirse una rendija de aire fresco en el cuarto en el que durante años había acumulado sacrificios. No celebré con nadie. No posé para fotos. Simplemente fui ordenando las piezas con la precisión de quien sabe que a veces desarmar una fiesta es el primer paso para armar una vida nueva. Dejé todo en manos de la verdad y de la documentación, recibos, contratos, testigos. Si tenían que juzgarme, que me juzgaran por hechos, no por relatos comprados. Antes de que terminara el día, hubo un último acto simbólico. Llevé algunas de las flores al altar de Isabel en el cementerio. Dejarlas allí no era renunciar a Jimena, sino depositar en la tierra la esperanza rota y pedir, en silencio, que alguien comprendiera la magnitud de lo que significa darlo todo y luego ser borrado. Volví a mi casa con las manos vacías, pero con la sensación extraña y nueva de haber recuperado algo que creía perdido, mi nombre. Y con la certeza de que las llamadas del amanecer no serían las últimas peleas, pero sí el inicio del camino que yo debía recorrer para no perder lo único que me quedaba: la dignidad. Jimena bajó las escaleras con paso ligero, todavía en bata, pensando en desayunar antes de que llegara la maquillista. Canturreaba una canción.
con esa alegría de quien cree que la vida está perfectamente bajo control. Pero su mundo se detuvo cuando vio la nota sobre la mesa del recibidor. La tomó con manos nerviosas, leyó cada línea, y en segundos su rostro se transformó de incredulidad a furia. «¿Qué significa esto, papá?», gritó. Yo estaba en la sala, sentado en el sillón de Isabel, con el periódico abierto como si esperara ese momento. Ella irrumpió en la sala con el papel arrugado. «¿Cómo que cancelaste todo? ¡Estás loco! Los invitados ya vienen de camino». Yo cerré el periódico con calma y la miré directo a los ojos. Significa exactamente lo que dice Jimena. La boda no se hará, porque yo no compraré tu amor con mi humillación. Su boca se abrió de sorpresa. Nunca antes le había hablado con tanta firmeza. Trató de recomponerse, de suavizar la voz. «Papá, anoche estaba nerviosa». Dije tonterías. No puedes arruinar mi vida por un malentendido. Yo sonreí amargo. ¿Malentendido? Estaba bajo tu ventana regando las rosas que planté para ti. Escuché cada palabra, Jimena. Escuché cuando dijiste que te avergonzabas de mis manos y de mi olor a cemento. Escuché cuando planeaste inventar una enfermedad para que yo no fuera a tu boda. No levanté la voz, pero cada frase cayó como un martillo en la mesa. Ella parpadeó rápido. Buscaba palabras. No lo dije en serio. Todos exageramos cuando estamos nerviosos. Y ahí fue cuando la interrumpí, golpeando con la palma abierta sobre el brazo del sillón. No me hables de nervios. Lo dijiste claro, sin tartamudear. Lo dijiste con vergüenza en la voz. Y yo, Jimena, no soy un nervio. Soy tu padre. Y si te avergüenzas de mí, entonces también debes avergonzarte de cada peso que gasté en tu boda. Intentó acercarse, posar su mano en mi hombro. Papá, entiéndeme. No quería que me vieran. Es que la familia de Luis es distinta, muy exigente, muy de apariencias. La detuve levantando mi mano. Justo esos, hija. Ellos viven de apariencias. Yo viví de trabajo, y no voy a disfrazarme de algo que no soy para encajar en la foto de tus suegros. Prefiero quedarme fuera de la foto y mantener mi dignidad. Su rostro cambió de súplica a rabia. No puedes hacerme esto, papá. Gastaste todo ese dinero. Ahora vas a dejarme en ridículo frente a todos. La miré con tristeza. No con enojo. No soy yo quien te deja en ridículo, Jimena. Eres tú, al avergonzarte del hombre que te dio todo. No confundas la causa con la consecuencia. Tú diste el primer golpe. Yo solo decidí no prestarme al segundo. Se dejó caer en una silla, respirando fuerte. El papel de la nota temblaba en sus manos. No sabes lo que haces, papá. ¿Van a pensar que estás enfermo, que perdiste la cabeza? Yo asentí despacio. Quizá. Pero prefiero que me llamen loco por defender mi dignidad, que cuerdo por seguir financiando mi propia humillación. Sentí como las palabras salían de mi boca con una calma nueva, como si por fin hubiera encontrado el tono de voz que siempre debí usar. En ese instante sonó el teléfono fijo. Ella corrió a contestar todavía con los ojos enrojecidos. Era algún proveedor. Lo supe por la forma en que su voz se quebraba. ¿Cómo que cancelado? ¿Qué dice mi papá? Colgó con las manos temblando y volvió hacia mí, desesperada. Papá, aún podemos arreglarlo. Llama y di que fue un error, que estabas confundido. Por favor, hazlo por mí. Yo negué con la cabeza. Ya no, porque lo que está confundido no son los proveedores. Fuiste tú, hija. Tú confundiste el respeto con un disfraz. Yo no haré lo mismo. Se levantó bruscamente con la respiración agitada. Me vas a arruinar la vida. Nunca te lo voy a perdonar. Yo también me puse de pie frente a ella sin temblar. Prefiero que me odies por recuperar mi dignidad a que me ames por seguir humillándome. Tu vida no se arruina porque tu padre no financie un teatro. Se arruina cuando tú decides avergonzarte de tus cimientos. La vi salir corriendo de la sala, con la nota todavía en la mano, entre lágrimas y gritos. La casa quedó en silencio, pero un silencio distinto, no de derrota, sino de claridad. Yo sabía que la tormenta apenas comenzaba, que vendrían más reclamos, más amenazas, más intentos de doblegarme. Pero en ese instante, mientras escuchaba la puerta del cuarto cerrarse con violencia, me sentí más libre que nunca. Porque había dicho en voz alta lo que mi corazón necesitaba gritar. No compraré tu amor con mi humillación. La tarde siguiente a la confrontación, la casa se llenó de un silencio que dolía más que los gritos de Jimena. Pero ese silencio duró poco. El teléfono empezó a sonar sin descanso.
Proveedores furiosos, invitados confundidos, parientes escandalizados. Y entre cada llamada, la misma frase repetida como un eco. Su hija está desesperada. ¿Qué pasó, don Aurelio? Yo respondía con calma. No se hará la boda. Pregúntenselo a la novia. Pero en mi interior sabía que Jimena y su prometido no se quedarían de brazos cruzados. El primer golpe vino en forma de visita inesperada. Diego, con su traje caro y su sonrisa rota, entró en mi sala sin siquiera pedirme permiso. Don Aurelio, lo que usted hizo es imperdonable. Mi familia quedó en ridículo. Esto solo lo puede hacer un hombre enfermo. Lo escuché en silencio, como se escucha a un actor recitar un libreto mal ensayado. Cuando terminó le respondí con calma. No estoy enfermo, muchacho. Solo dejé de ser su cajero automático. La rabia en sus ojos me confirmó que esa verdad dolía más que cualquier insulto. Al tercer día llegó la notificación oficial, una demanda de incapacidad en mi contra. Jimena y Diego solicitaban que un juez me declarara mentalmente incompetente. En el papel, frío y legal, leí palabras que me atravesaron como cuchillos. El señor Aurelio Ramírez muestra signos de demencia senil y toma decisiones que ponen en riesgo su propio patrimonio y el bienestar de su familia. No era solo un ataque a mi dinero, era un intento de arrebatarme la dignidad misma. Recuerdo cómo me quedé sentado en la mesa, los papeles extendidos frente a mí, la misma mesa donde conté peso por peso para pagar cada detalle de esa boda. Mis manos callosas temblaban, pero no de miedo, sino de rabia contenida. Toda mi vida luché contra la injusticia de patrones abusivos, de clientes que regateaban el sudor de mis días, y ahora tenía que luchar contra mi propia sangre. Sentí la voz de Isabel en mi memoria. Mira lo que hacen, no lo que dicen. Lo que hacían era claro. Querían despojarme de todo. Los rumores no tardaron en recorrer el barrio. Los vecinos cuchicheaban al verme pasar. Unos me daban palmadas en la espalda. Ánimo, don Aurelio, usted hizo bien. Otros murmuraban que me había vuelto loco, que la edad me había reblandecido la cabeza. Doña Carmen, la madre de Diego, se encargaba de avivar el fuego. En la iglesia se lamentaba con lágrimas de cocodrilo. Pobres muchachos. Lo tenían todo listo y el viejo lo arruinó. Los oídos de la gente se llenaban de su versión, y mi nombre se convertía en escándalo de sobremesa. Pero lo peor fue ver a mi propia hija en el juzgado. Jimena, vestida de manera sencilla, con un pañuelo en la mano, fingía fragilidad frente a la jueza. «Su señoría», decía con voz temblorosa, «mi padre ya no es el mismo». «Habla solo, se confunde, toma decisiones irracionales». Canceló mi boda el mismo día de la ceremonia. «Tengo miedo de que se haga daño o pierda lo poco que le queda». Yo la miraba desde la otra mesa y no reconocía en ella a la niña que me pedía rosas de mi jardín para su ramo. Era una actriz repitiendo un guión que otros escribieron. El abogado de Diego, un hombre de traje impecable, me señaló frente a todos. «Aquí tenemos un caso de demencia progresiva. Un hombre incapaz de distinguir entre el amor y el resentimiento. Su patrimonio debe ser protegido». Y yo pensé, ¿qué sabrá este señor de amor si nunca ha trabajado con las manos, si nunca ha vendido un terreno para la felicidad de una hija ingrata? Cada palabra suya me quemaba, pero me obligaba a mantenerme erguido, digno, porque sabía que si me dejaba arrastrar por la ira, les daría la razón. Conseguí mi propio abogado. Don Francisco Heredia, un hombre mayor como yo, sin trajes caros ni frases rebuscadas. Me miró a los ojos en la primera reunión y me dijo, «Don Aurelio, esto no es un juicio sobre su salud, es un juicio sobre su dignidad, y esa no la vamos a perder». Sentí que Dios me enviaba a un hermano de batalla, a alguien que entendía lo que estaba en juego más allá de los papeles y sellos. Juntos preparamos nuestra defensa, no con lujos ni trampas, sino con la verdad, mis recibos, mis planes escritos en el cuaderno de tapas negras, mi memoria intacta de cada peso invertido. Mientras tanto, cada noche me sentaba en mi cocina y repasaba la situación. Afuera los vecinos seguían opinando. Adentro, el eco de las palabras de Jimena seguía martillando mi pecho. «Mi papá huele a cemento, me da vergüenza». Me juré que esas palabras, en vez de hundirme, serían mi estandarte.
que no me declararían incapaz por haber sido un hombre de trabajo, que demostraría, aunque me costara la última gota de fuerza, que mi mente y mi dignidad estaban más firmes que nunca. Y así, entre rumores, demandas y noches de insomnio, comenzó la verdadera guerra. Ya no era sobre una boda cancelada, era sobre el derecho de un padre a ser respetado por lo que es, no humillado por lo que huele o por cómo lucen sus manos. Una guerra donde yo, un albañil jubilado de 73 años, enfrentaría a abogados de corbata y familias de apellido, con mi única arma, la verdad de una vida trabajada a pulso. El día del juicio amaneció nublado, como si hasta el cielo presintiera la batalla que se libraría. Entré al juzgado con mi único traje negro, el mismo que usé para enterrar a Isabel, con la corbata bien ajustada y la frente en alto. No llevaba escoltas ni familiares de apoyo, solo a don Francisco, mi abogado, y el cuaderno de tapas negras bajo el brazo. Era mi amuleto, testigo silencioso de cada sacrificio hecho por mi hija. La sala estaba llena. Vecinos curiosos, parientes lejanos, periodistas locales buscando un titular. Todos murmuraban mi nombre como si fuera el villano de una novela barata. El padre que canceló la boda de su hija. En la primera fila estaba Jimena, cabizbaja, con los ojos húmedos, interpretando su papel de hija preocupada. A su lado, Diego miraba con altanería, convencido de que la balanza se inclinaría a su favor por el simple peso de su apellido. El abogado contrario comenzó con su teatro. Su señoría, aquí vemos a un hombre de avanzada edad que claramente no está en sus cabales. Gastó todos sus ahorros en una boda y la canceló sin motivo el mismo día. Ese comportamiento no es racional, es la prueba de una mente enferma. Su hija lo único que busca es protegerlo. Sus palabras se paseaban por la sala como serpientes, seduciendo a quienes no conocían la verdad. Me observaban como si yo fuera un anciano desvalido, incapaz de defenderme. Pero en cuanto la jueza me dio la palabra, me puse de pie con la carpeta de recibos en la mano. Sentí un fuego en el pecho, no de rabia, sino de dignidad. «Su señoría», comencé con voz firme, «me llamo Aurelio Ramírez. Tengo 73 años y trabajé 50 poniendo ladrillo sobre ladrillo. Con estas manos callosas levanté casas que todavía hoy se mantienen en pie. No tengo la cabeza perdida. Tengo la memoria intacta de cada peso que invertí en la boda de mi hija. Abrí el cuaderno y leí en voz alta, uno por uno, los gastos. Salón de banquetes, 120,000 pesos. Vestido, 85,000. Flores, 15,000. Músicos, 20,000. Cada cifra la pronuncié como si fuera un martillazo en el suelo. Y luego levanté la vista hacia Jimena. Todo esto lo pagué por amor, pero lo que recibí fue vergüenza. La víspera de la boda escuché con mis propios oídos cómo mi hija decía que yo era desagradable, que huelo a cemento, que sería mejor inventar una enfermedad para que no apareciera en su gran día. El murmullo en la sala se convirtió en un oleaje. La jueza levantó una ceja y miró a Jimena, que se revolvía en su asiento. Yo continué. ¿Acaso es demencia exigir respeto? ¿Es locura negarse a comprar el amor de tu propia hija con la moneda de la humillación? Si eso es demencia, entonces declárenme loco. Pero no es enfermedad, es dignidad. Sentí como la sala se quedaba en silencio, como si cada palabra hubiera clavado un clavo en el aire. El abogado contrario intentó interrumpirme, pero la jueza le hizo un gesto de silencio. «Deje hablar al señor Ramírez», ordenó. Y yo seguí, con el corazón latiendo fuerte pero con la voz más firme que nunca. «Su señoría, mi hija recibió de mi infancia estudios, vestidos, bicicletas, educación universitaria. Y a cambio me devolvió vergüenza por mis manos de obrero. Este juicio no es sobre mi salud. Es sobre mi derecho a no ser tratado como basura después de haberlo dado todo». Algunos en la sala bajaron la mirada, incómodos. Otros, sobre todo los de mi generación, asentían con discreción. En sus ojos vi reflejada mi lucha, como si dijeran en silencio, «Habla por nosotros, Aurelio». Y yo lo hacía, no solo por mí, sino por cada padre que alguna vez fue menospreciado por los suyos. Cuando terminé, cerré el cuaderno y lo puse sobre la mesa.
Mis manos temblaban, no de nervios, sino de la descarga de todo lo que había guardado por meses. La jueza tomó la palabra con la voz lenta y grave. Señor Ramírez, sus palabras han quedado registradas. La corte valorará tanto las pruebas como el testimonio. Y en ese momento, aunque el veredicto aún no llegaba, yo ya sentía que había ganado algo más importante. Mi voz. El abogado de Diego, con sonrisa de superioridad, creyó que tenía la partida ganada. Llamó a los primeros testigos, la vecina de al lado, doña Lupe, quien entre suspiros fingidos dijo que yo hablaba solo en el jardín y que me olvidaba de saludar. Después pasó un viejo compañero de obra que llevaba años sin verme. Aseguró que yo solía perder herramientas, que ya no recordaba bien las medidas. Cada palabra estaba comprada. Lo supe al mirar sus ojos que no podían sostener la mirada ante mí. El abogado los aplaudía con gestos discretos, convencido de que la jueza ya tenía la balanza inclinada. Cuando me dieron oportunidad de responder, don Francisco se levantó con calma. Su señoría, traemos pruebas médicas oficiales, no rumores de pasillo. Colocó sobre la mesa varios sobres sellados del Hospital Estatal Benito Juárez. Exámenes psiquiátricos, neurológicos y clínicos realizados a mi cliente hace 2 semanas. Conclusión: memoria intacta, coordinación perfecta, presión y corazón en buen estado. No hay rastro de demencia. El murmullo en la sala fue inmediato. Los documentos oficiales pesaban más que los suspiros de vecinos comprados. La jueza hojeó las hojas con atención, levantó la vista y miró al abogado contrario. ¿Tiene usted forma de contradecir evaluaciones médicas del Estado? El hombre se removió incómodo en su silla. Son exámenes recientes, pero la conducta irracional es evidente, su señoría. Fue un intento débil, un parche que no cubría la grieta que acababa de abrirse en su caso. Don Francisco no se detuvo ahí. Llamó a declarar a Manuel, capataz de la última construcción en la que trabajé. Un hombre recio, curtido por el sol, con manos igual de gastadas que las mías. Se cuadró frente a la jueza y dijo sin rodeos: Aurelio fue el más confiable de todos mis trabajadores. Nunca se equivocó en cálculos, nunca olvidó una medida. Si este hombre está loco, entonces yo también lo estoy. Sus palabras sonaron como un mazazo que dejó al abogado contrario mudo. Luego pasó don Emilio, mi vecino de toda la vida. Este señor cuida su casa y su jardín mejor que cualquiera. Siempre me da consejos acertados sobre cuentas, compras, problemas de la colonia. ¿Demencia? Ninguna. Lo que veo es un hombre cabal, con la cabeza más clara que muchos jóvenes. Las cabezas del público empezaron a asentir. El relato de los míos, los que de verdad me conocían, comenzaba a desmontar la farsa, pero el golpe definitivo llegó cuando don Francisco sacó de su maletín mi cuaderno de tapas negras. Lo puso sobre la mesa y lo abrió frente a la jueza. Su señoría, este es el registro meticuloso de 18 meses de planeación de boda. Cada gasto anotado, cada contrato archivado, cada llamada registrada. ¿Es este el trabajo de un hombre irracional? ¿O es el esfuerzo consciente de un padre que planeó hasta el último detalle para la felicidad de su hija? La jueza hojeó el cuaderno. Pasó sus dedos por mis números y notas. Vi en su rostro un gesto distinto, una mezcla de respeto y compasión. «Señor Ramírez, ¿este cuaderno lo escribió usted?» Asentí con firmeza. «Cada palabra, su señoría, porque mi memoria es mi orgullo, igual que mis manos». En la sala se hizo un silencio reverente, como si ese cuaderno hablara más alto que todos los testigos de la otra parte. El abogado de Diego intentó su último recurso, atacar mis motivaciones. Su señoría, aun si el señor Ramírez está lúcido, cancelar la boda fue un acto cruel, impropio de un padre. Aquí no hablamos solo de capacidad mental, sino de juicio moral. Pero la jueza levantó la mano y lo interrumpió. El juicio moral no lo dicta esta sala, licenciado. Aquí juzgamos la capacidad de un hombre para decidir por sí mismo. Y con esa frase, la defensa contraria se desmoronó. Jimena, hasta entonces silenciosa, rompió en llanto. Sus lágrimas buscaban la compasión de la sala, pero sus palabras la traicionaron. Yo solo quería que todo fuera perfecto. No entienden la presión, las apariencias, lo que dirían los padres de Diego. Y en ese momento, como un trueno que cae en mitad del campo, la verdad quedó desnuda. No era mi salud lo que estaba en juego.
Era el orgullo herido de mi hija. Yo la miré con una tristeza que no sé describir. Ya no era enojo ni decepción. Era la certeza de que la niña que había criado había quedado sepultada bajo la mujer que ahora hablaba. Y en esa certeza entendí que el juicio no solo decidiría mi capacidad legal, sino el final de mi paternidad tal como la conocí. El silencio de la sala era tan espeso que se escuchaba el tic-tac del reloj de la corte. Era el preludio del veredicto que estaba por venir. El día que la jueza leyó el veredicto, la sala estaba tan llena que apenas quedaba espacio para respirar. Había vecinos, familiares, periodistas, curiosos. Todos querían ver cómo terminaba la historia del viejo albañil que se había atrevido a cancelar la boda de su propia hija. Yo me senté erguido, con el cuaderno de tapas negras sobre la mesa, como si fuera mi escudo en aquella batalla. La jueza doña Rocío acomodó sus lentes y habló con voz firme. Tras revisar las pruebas médicas oficiales, los testimonios presentados y los documentos que obran en este tribunal, el juzgado declara que el señor Aurelio Ramírez conserva plena capacidad legal y mental para administrar su patrimonio y tomar decisiones sobre su vida. Sus palabras resonaron como campanadas. Había ganado, no solo un juicio, había ganado el derecho a seguir siendo dueño de mi dignidad. En la primera fila, Jimena se tapó el rostro con las manos. Diego, a su lado, endureció la mandíbula como un hombre que no soporta perder. El abogado contrario intentó levantarse para objetar, pero la jueza lo silenció con un gesto seco. La sentencia es definitiva. No hay materia para reconsideración. En ese instante, la balanza se inclinó para siempre y el peso de la derrota cayó sobre ellos. El murmullo en la sala fue inmediato. Algunos aplaudieron discretamente, otros susurraron palabras de apoyo. «¡Bien hecho, don Aurelio!». Escuché mi nombre repetido con respeto, no con lástima. Era como si, de pronto, mi historia se hubiera convertido en un símbolo para muchos padres y madres allí presentes. Pero dentro de mí no había júbilo, solo un alivio pesado, como quitarse un costal de cemento de los hombros después de años de cargarlo. Jimena me miró entonces, con lágrimas en los ojos. «Papá», murmuró apenas audible, pero yo no respondí. Ya no tenía palabras para regalarle. Cada lágrima suya me recordaba las frases de aquella noche. Me avergüenzo de mi padre. El amor de un padre puede perdonar, pero la dignidad no se negocia. Y ese día había elegido no volver a hipotecar mi respeto propio. Diego salió de la sala hecho una furia. Lo escuché hablar con sus padres en voz alta, casi gritando, «¡Nos arruinó! ¡Nos ridiculizó frente a toda la ciudad!». Y yo pensé para mis adentros, no los arruiné yo. Se arruinaron ellos al creer que podían comprar y usar a un viejo como si fuera una herramienta más. La vida tiene un modo cruel pero justo de devolver cada acción. Al salir del juzgado, varios reporteros me rodearon con micrófonos y cámaras. «Don Aurelio, ¿cómo se siente después de todo esto? ¿Qué mensaje le da a los padres que lo escuchan?». Yo levanté las manos callosas y gastadas frente a la cámara. Que estas manos pueden ser ásperas, pero construyeron amor, construyeron futuro. Y si tus hijos se avergüenzan de ellas, no es tu vergüenza, es la de ellos. Nunca vendan su dignidad, porque es lo único que nadie puede arrebatarles. Esa frase quedó grabada. La vi repetida en los periódicos locales al día siguiente. Nunca vendan su dignidad. Y comprendí que, aunque perdí a mi hija, había sembrado una enseñanza más grande. La gente me detenía en el mercado, en la calle, para darme palmadas en la espalda. Hizo lo correcto, don Aurelio. La dignidad vale más que 1000 fiestas. Mientras tanto, la vida de Jimena y Diego se resquebrajaba con rapidez. La familia de él ya no los miraba igual. Los rumores de que se habían querido aprovechar de un viejo indefenso se extendieron más rápido que cualquier invitación de boda. Jimena tuvo que renunciar a su trabajo porque los colegas la señalaban a sus espaldas. La que se avergonzó de su padre y terminó perdiéndolo todo. Lo que para ellos iba a ser el día más brillante, se transformó en una mancha imborrable. Yo, en cambio, regresé a mi casa en Puebla y me senté en la vieja mecedora de Isabel. El reloj de pared marcaba las horas con su tic-tac sereno, y por primera vez en meses pude respirar sin el peso de la humillación. No era victoria lo que sentía, era paz. Paz de saber que había defendido lo único que no tiene precio,
mi nombre, mis manos, mi memoria. Y aunque la soledad me esperaba como una vieja compañera, esa noche dormí tranquilo, porque la dignidad no se había vendido. Los días posteriores al juicio fueron como una tormenta que no acaba de irse. En el barrio no se hablaba de otra cosa. Unos me miraban con respeto, otros con compasión, pero todos conocían ya la historia. El padre que canceló la boda y salió victorioso en los tribunales. Mi nombre se convirtió en un espejo donde muchos se vieron reflejados. Algunos hombres mayores me buscaban para darme la mano. Usted nos representó a todos, don Aurelio. Lo que nosotros callamos, usted lo gritó, pero la familia de Diego no perdonó. Doña Carmen, la madre, dejó de saludarme en la calle. Decía en voz alta para que todos oyeran que yo era un viejo amargado que había destruido la vida de su hijo. Yo pasaba frente a ella sin detenerme, porque entendí que su enojo no era conmigo, sino con la verdad que había quedado al descubierto. Sus restaurantes empezaron a perder clientes. La gente prefería comer en otro lugar antes que apoyar a quienes intentaron despojar a un padre de su dignidad. Jimena, mi propia hija, se convirtió en sombra de lo que fue. Perdió amistades, perdió trabajo, perdió reputación. Nadie quería asociarse con la hija ingrata que quiso declarar loco a su padre. Cada vez que pasaba por la plaza con la cabeza gacha, escuchaba murmullos a sus espaldas. Ella soñó con ser recibida en una familia elegante, y en su lugar terminó aislada por la suya y por la sociedad. Algunos parientes, como la tía Carmen, prima de Isabel, me criticaban sin cesar. Aurelio, fuiste cruel, arruinaste la boda de tu hija. Pudiste callar y dejarla ser feliz. Yo la escuchaba en silencio y solo respondía. La felicidad que se construye sobre la vergüenza de un padre no es verdadera felicidad. Es farsa. Ella nunca tuvo respuesta para eso. Solo callaba, con el ceño fruncido. Mientras tanto, el barrio comenzó a tratarme de manera distinta. Me invitaban más seguido a tomar café, a compartir tortillas calientes, a platicar en la esquina. Ya no me veían como el viejo albañil cansado, sino como un hombre que había sabido poner un límite. Y aunque esos gestos no llenaban el vacío de perder a mi hija, me daban la certeza de que había tomado la decisión correcta. Jimena vino a verme algunas veces, con los ojos hinchados de tanto llorar. Tocaba la puerta con suavidad, traía palabras ensayadas. «Papá, perdóname, yo no quise». Pero detrás de cada frase yo seguía viendo lo mismo, más enojo por lo perdido que verdadero arrepentimiento. Sus lágrimas no eran por mí, eran por la boda que nunca tuvo, por la vida de apariencias que se le escapó entre los dedos. Yo la escuchaba en silencio y al final solo le decía, «Hija, lo que rompiste con tus palabras no se repara con llanto». En el barrio, algunos jóvenes empezaron a repetirme como ejemplo. «Don Aurelio no se dejó de su hija», decían en las charlas nocturnas. Y yo pensaba en silencio, no es orgullo lo que me mueve, es la necesidad de que alguien entienda que el respeto propio no tiene edad. Porque si uno se deja humillar a los 70, se muere en vida mucho antes de morirse de verdad. Los días pasaron, y mientras la vida de Jimena se hundía en rumores y soledad, la mía se volvió más tranquila. Mis noches ya no estaban llenas de insomnio, sino de la paz de quien sabe que, aunque la batalla fue dolorosa, se ganó lo más importante, no convertirme en una caricatura de anciano sin voz. En mi cocina, con mi café de la mañana y el tic-tac del reloj heredado, entendí que la verdadera victoria no estaba en los papeles del juzgado, sino en mirarme al espejo sin vergüenza. Diego se marchó de Puebla. Consiguió trabajo en la capital, lejos de los ecos de un escándalo que dañó su apellido. Jimena quedó aquí, sola, con un departamento pequeño y un silencio que la rodeaba como castigo. Yo la veía a veces desde lejos, en la plaza o en el mercado, y aunque mi corazón de padre quería correr a abrazarla, mi dignidad me recordaba que hay heridas que no se cierran con caricias, sino con el tiempo y la verdad. Y así, mientras ella cargaba con las consecuencias de sus actos, yo comencé a reconstruirme. No con ladrillos ni cemento, sino con la calma de quien por fin aprendió que el amor sin respeto es una casa con cimientos podridos.
y yo ya no quería vivir en ruinas. El eco de aquel juicio y de la boda cancelada siguió resonando en mi vida mucho tiempo después, pero no con la amargura que muchos imaginaron. En mis noches tranquilas, sentado en la mecedora de Isabel, aprendí a aceptar que algunas derrotas aparentes son, en realidad, victorias que no se ven a simple vista. Perder la compañía de mi hija dolió. Sí, pero recuperar la certeza de que no soy un hombre manipulable, que mi voz cuenta, que mis manos tienen valor, me dio una paz que nunca antes había sentido. La casa, que por meses se había llenado de tensión y susurros, volvió a respirar. Cada objeto parecía mirarme distinto. La mesa de madera, los rosales del jardín, el cuaderno de tapas negras. Todo me recordaba que aún tenía lo más importante: mi historia intacta. Jimena no volvió a ser la misma y yo tampoco. Pero en esa distancia comprendí que, a veces, el amor de un padre también significa dejar que un hijo se enfrente a las consecuencias de sus propios actos. En el barrio, mi nombre dejó de ser chisme y pasó a ser ejemplo. Jóvenes y viejos me pedían consejo. Algunos venían solo a escucharme narrar lo que pasó. Yo les repetía lo mismo: nunca cambien su dignidad por un plato de apariencias. El amor verdadero no te pide que te escondas, te pide que seas tú. Y lo veía en sus ojos. Mis palabras no caían en tierra estéril, sino en corazones que necesitaban recordar que el respeto empieza en uno mismo. Cada vez que iba al panteón y me sentaba frente a la tumba de Isabel, le hablaba como si aún pudiera escucharme. Vieja, cumplí. No dejé que me arrebataran lo que tanto luchamos. Sí, nuestra hija nos dolió, pero yo no permití que nos borraran. Tú me enseñaste a mirar lo que hacen, no lo que dicen, y esa enseñanza me salvó. Entre el murmullo del viento y el olor a flores marchitas, juraba sentir que ella me sonreía en silencio. Con el tiempo, Jimena intentó acercarse otra vez. Me escribió cartas, me dejó mensajes. En algunos encontré arrepentimiento, en otros solo excusas. Nunca la rechacé, pero tampoco me vendía su llanto. Aprendí que el perdón no significa olvidar, sino recordar sin dejar que la herida gobierne tu vida. Algún día quizá volvamos a sentarnos a la misma mesa, pero si llega ese día será con respeto, no con vergüenza. De Diego y su familia poco supe después. Los rumores dicen que se marcharon a la capital, que su orgullo nunca se recuperó del escándalo. Yo no guardo rencor. La vida se encargará de ellos. Mi guerra nunca fue contra Diego, sino contra la humillación disfrazada de amor. Y esa batalla, por dura que haya sido, la gané. Hoy, con mis 73 años, sigo caminando por las calles de Puebla con la frente en alto. Mis manos siguen oliendo a cemento, y me siento orgulloso de ello. Porque cada ladrillo que puse no solo construyó casas, construyó carácter. Y si alguien aún piensa que eso es motivo de vergüenza, le digo: peor vergüenza es vivir sin respeto. Por eso, si me escuchas ahora, te invito a reflexionar. ¿Hasta dónde dejarías que tus hijos, tu familia o la sociedad te pisotearan? ¿Hasta dónde venderías tu dignidad por la promesa de amor o aceptación? No esperes a estar en un tribunal para decir basta. Dilo hoy, porque la dignidad no se negocia ni se pospone. Amigos que me acompañan en esta historia, quiero pedirles algo sencillo pero importante. Cuéntenme desde qué ciudad nos ven. Me ayuda a sentir que, aunque mi historia es la de un viejo albañil en Puebla, en realidad habla por muchos de ustedes en cualquier rincón del mundo. Sus comentarios me recuerdan que no estoy solo, que la voz de un padre aún puede ser escuchada. Y finalmente, si esta historia tocó tu corazón, te pido que le des like y que te suscribas al canal. No lo digo por números, lo digo porque cada suscripción es como una silla más en esta mesa de café donde nos sentamos a hablar de la vida. Porque aquí, entre recuerdos y confesiones, seguimos defendiendo lo único que vale más que el oro, más que las bodas, más que las apariencias: la dignidad de un hombre que nunca se dejó vencer.